La escuela histórica. Antecedentes de la escuela histórica. La escuela histórica se inicia en Alemania a comienzos del siglo XIX, con Hugo Savigny, su principal exponente. Es considerado por muchos el verdadero fundador de esta escuela. Esta escuela se presenta también en las ciencias jurídicas y sociales. Su carácter esencial fue el de considerar al derecho como un hecho histórico y social. Sus antecedentes remotos están en el pensamiento jurídico de los romanos, quienes supieron plegar las costumbres y tradiciones antiguas a las exigencias de su presente, por lo que su historia y su jurisprudencia son admirables ejemplos de desarrollo histórico gradual mediante la comparación de su derecho con el de los demás pueblos, aportando así a las ciencias jurídicas el gran concepto de ius gentium. En la época moderna, el trabajo de Maquiavelo, Vico, Montesquieu y otros, como también las pautas generales de la filosofía empirista y del romanticismo, fueron los antecedentes más próximos de esta escuela. El empirismo de la filosofía inglesa. En general se conoce como empirismo a la doctrina filosófica gnoseológica iniciada en Gran Bretaña por Francisco Bacon en 1561 y 1626. Con esta teoría gnoseológica, el empirismo sostiene que el alma, la mente, es una tabula rasa con una tabla lisa en la que nada hay escrito, porque todo lo que hay en ella procede de las experiencias de nuestros sentidos. Otras características del empirismo inglés es el alejamiento de toda clase de conexiones con la metafísica, la experiencia sensible como la fuente única del conocimiento. Sin embargo, el empirismo admite la intervención de la razón, pero solo como una organizadora de los datos de la experiencia. La doctrina empirista fue sistematizada por los filósofos ingleses Francisco Bacon, John Locke, David y John Stuart, entre otros. Hasta nuestros días, la filosofía inglesa se ha mantenido en esta línea de pensamientos, con algunas excepciones. El empirismo parte de los hechos concretos para concebir el conocimiento humano. No es necesario establecer desde la razón, pues la experiencia ofrece la única vía para establecer estas representaciones de los hechos y acontecimientos. El empirismo o conocimiento como fruto de la experiencia abre la posibilidad para que el hombre se convierta en autodidacta. La razón y el conocimiento no se excluyen. La moral y el Estado. La moral, independientemente de la religión, consiste en la adecuación de una norma que puede ser la ley divina, la del Estado o la moral social de la opinión. Respecto al Estado, Locke es el representante típico del idealismo liberal. Locke rechaza el patriarcalismo y su doctrina de derecho divino y del absolutismo de los reyes. Hay un dueño y señor de todas las cosas, que es Dios, el cual impone una ley natural. El empirismo en las ciencias jurídicas. Aplicando al campo jurídico, el empirismo pretende explicar, entre otros, los conceptos de justicia y derecho, recurriendo a la experiencia. Para los empiristas, el derecho es una resultante de las fuerzas sociales, sean históricas, económicas, sociológicas. Estas fuerzas pueden conservarse y estudiarse solo mediante la experiencia, a través de la observación. El individuo vendrá a ser una especie de juguete a esas fuerzas impersonales, y la libertad humana estará casi ausente en la formación de derechos.
La mentalidad empírica se vale especialmente al método inductivo experimental, que predomina en el estado de las ciencias naturales a partir de la teoría de Galileo. La escuela histórica intentó la primera respuesta dentro de esta orientación, tomando en lugar de la razón y de la voluntad libre de los individuos al impacto que tiene en estos el grupo social, considerando además el espíritu del pueblo como independiente de los individuos y conformado por fuerzas históricas. Otras escuelas fue del sociologismo jurídico de los franceses Émile Durkheim, Leon Dulc, y de los alemanes Jorge y Eugenio, quienes consideraron al derecho como un simple resultado de expresión de trabazón y solidaridad social. El materialismo histórico de Carlos Marx y Federico Engels es también otra consecuencia de la corriente empirista, al sostener que la producción y el intercambio de sus productos es el fundamento de todo su orden social. Engels, en otras palabras, niega de un lado la existencia del derecho innato o natural del hombre y en otro lado el uso de la razón y de la creación del derecho. El derecho es una realidad y evolución sociocultural que se genera y se capta a partir de la experiencia, de la acumulación de conocimientos adquiridos en el transitar de la vida del hombre en la sociedad. En consecuencia, el empirismo jurídico parte de la experiencia jurídica del hombre y de los pueblos. Esto es estudiar, analizar, observar el derecho existente, experimentado en el presente, el derecho vigente, con relación al derecho pasado, derecho histórico, comparando no solo las instituciones y normas jurídicas, sino también los sistemas y órdenes jurídicos diferentes. De ahí que en su seno se gestaron varias escuelas, habiéndose desarrollado como ciencias o disciplinas jurídicas independientes y autónomas que posteriormente han sustentado las ciencias del derecho. Estas son la historia del derecho, el derecho comparado, la teoría del derecho, la sociología jurídica y más recientemente la etnohistoria, antropología, arqueología jurídica, entre otros. El método inductivo. En este contexto, el empirismo jurídico privilegió también el método inductivo de lo particular a lo general, que es el método de las ciencias empíricas y que lo aplica el derecho. Voy a pasar a mi compañero. Gracias. La Escuela Histórica del Derecho. La Escuela Histórica del Derecho es una corriente doctrinal surgida en Alemania durante el siglo XIX que afirma que el origen del derecho ha de situarse en la evolución histórica de un determinado pueblo, cuyo espíritu se manifiesta originadamente en forma de costumbre y tradiciones. Surge como oposición al movimiento codificador que pretendía unificar y sistematizar los cuerpos normativos. Tal corriente había surgido con el posterior transporte del Código Civil francés a países y regiones de tradición jurídica y distinta. La escuela histórica, cuyo principio aportó fue el método histórico de la Escuela del Derecho, la doctrina jurídica,
contemporánea la práctica que han mostrado, sin embargo, la vigencia de los enfoques históricos para una mejor composición de la evolución de las instituciones. Para Edmund Burger, fue un estudio filosófico y jurídico considerado el padre del liberalismo. Consideraba británico tendencia en que llamaba al Old Whigs viejos liberales y al contraposición a la nuevo liberales de idea de progresistas, quienes a lo contrario de Old Whigs apoyaban a la Revolución Francesa, que Burger fue un acérrimo enemigo. Fue el liberador de la corriente de anglosajona basada en una defensa de liberales doctrinales de los pueblos y el hostil a la tradición francesa de un determinado de derechos abstractos y metafísicos de los seres humanos. Fue un humanista que se refería a la pena de muerte como esa carnicería que llamaba justicia. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Continuando con el tema, crítica a los derechos del hombre de la Revolución Francesa. Los redactores de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano quisieron darles un valor universal. ¿Cómo? Recogiendo en un texto legal los principales derechos. Por eso mismo, Burke obliga a dar una formulación abstracta a los derechos, que la hace inaplicable. Lo que existen son derechos específicos de cada pueblo, no derechos humanos. Pues para Burke el concepto hombre es una abstracción, una concepción de los derechos humanos. Cae en el error de considerar que los hombres son intercambiables y faltos de identidad histórica. Para Burke, las libertades y las restricciones varían según las épocas y según circunstancias, según una evolución que es la histórica y que los humanos no pueden reproducir según la razón. La historia de las sociedades sigue, en efecto, una evolución sobre la cual la razón de los hombres no tiene ninguna influencia, ya que los derechos humanos constituyen una pura especulación y producirían una especie de universalismo vacío, y como consecuencia una uniformización que imponía a todos los pueblos un mismo tipo de derecho. La crítica de Burke incide por vez primera en la argumentación de todos los comunistas actuales, que han repetido: si cada cultura es distinta, si cada tradición es diversa, no tiene sentido una uniformización de derechos, ya que los derechos son anunciados por la revolución, son perfectos en su abstracción. Burke reconoce que son tan verdaderos metafísicamente y como falsos moralmente y políticamente, por la sencilla razón de que no tienen detrás un sujeto titular de los derechos real. Como Marx, para quien los derechos del hombre están tan privados de valor sustancial como de garantía efectiva, Burke considera que los derechos del hombre han de ser concretos, palpables, ya que al hacerlos abstractos se vuelven inaplicables. Carlos de Savigny es considerado como fundador de la escuela histórica, cuyos principios se encuentran comprendidos en su obra sobre la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia del derecho. La obra de Savigny tuvo dos etapas. La primera fue de pugna contra la escuela racional, modificando aquel carácter dogmático que le había introducido la influencia de esta escuela racionalista a las doctrinas jurídicas, hasta entonces más conocidas. No se da ninguna existencia humana completamente individual y separada. Antes bien, aquello puede ser considerado como individual, ha de verse por otra parte como miembro de todo un superior. Asimismo consideraba que no es, pues ya, la historia solamente una colección de ejemplos políticos y morales, sino el único camino para el conocimiento de nuestro propio estado, ya que en la segunda etapa se inclinó hacia una conciliación con los principios de la escuela racional, admitiendo que no se podía desconocer la inmensa cantidad de materiales recogidos por los partidarios de la escuela racional, porque en aquella enorme e indefinida variedad de hechos históricos se revela la influencia de la razón. Los partidos de la escuela histórica tuvieron pues que reconocer que el estudio de los hechos sería estéril si la razón no interviniera para ordenarlos y para formular las leyes que los rigen.
Por los ideales jurídicos no pueden ser resultado de una manera especulación racional construida en los gabinetes de los juristas y filósofos, porque todo ideal jurídico es primeramente un producto del espíritu colectivo de cada pueblo. Bueno, doctor, gracias. Por continuar, mi compañero. Bueno, doctor, ahora pasamos al siguiente punto, que es el derecho positivo. Para Savigny, el derecho positivo es el único derecho auténtico, ya que nos indica que los ideales jurídicos deben ser recogidos de la realidad de la conciencia popular espontánea, de manera que las leyes tengan una función secundaria, ¿no? Que consiste en fijar los principios que han sido gestados y elaborados por la conciencia popular y por la costumbre. También nos indica que el derecho ha sido creado primero por la costumbre y las creencias populares y que después ha sido creada por la jurisprudencia, siempre en virtud de una fuerza interior y tácitamente activa, pero jamás en virtud del arbitrio de ningún legislador. Savigny también nos aconsejaba no intentar codificaciones generales ni definitivas hasta que la conciencia jurídica de un pueblo no haya llegado a cierta madurez en sus manifestaciones, porque se podría anticipar a ella. También nos afirmaba que no es prudente o adecuado trasladar o aplicar una legislación o una institución jurídica de un pueblo a otro cuando las condiciones sociales de estos pueblos sean diferentes, por lo que para un pueblo algo es adecuado, para el otro podría ser completamente inadecuado. Por eso, Savigny nos afirma que el derecho vive al igual que la lengua en la conciencia popular. Bueno, ahora pasamos al siguiente punto, que es la comunidad de derecho. Savigny sí ha llegado a reconocer que entre los pueblos civilizados se ha ido formando una comunidad de derecho que deriva del consentimiento y del mutuo acuerdo de la aceptación de ciertos principios jurídicos. Esta comunidad de derecho viene a ser un desarrollo del ius gentium, a lo cual llegaron los romanos, que tenían un carácter muy eminente histórico y comparativo. Actualmente sí existen principios jurídicos, de los cuales hay algunas naciones civilizadas que no se atreverían ni se van a atrever a separarse, porque serían arrojadas del conjunto de las actualmente llamadas sociedades cultas y sociedades evolucionadas. La idea a la que nos lleva a estas consideraciones es el de una comunidad de derecho entre los diferentes pueblos. En el transcurso del tiempo, este punto de vista ha sido cada vez más aceptada y se ha ido adoptando generalmente más bajo la influencia de las ideas cristianas, también y las ventajas reales que aporta. Ahora pasamos a las características del método histórico. Las características del método histórico, se caracterizaban por el respeto hacia las autoridades en conocimiento y ciencias jurídicos sociales, ya que podemos ver que ahora ese valor de respeto hacia nuestras autoridades se ha perdido actualmente, ya que muchos no respetan a las autoridades. También tenían una gran capacidad para poder comparar entre el derecho consuetudinario, las tradiciones y las legislaciones de los pueblos que florecieron en diferentes puntos del espacio y del tiempo. También tenían una mayor recepción de la realidad y de las necesidades sociales de una época determinada. Eso para poder ayudar a toda la sociedad que los rodeaba en su tiempo de vida. También podemos ver la agudeza para comprender y apreciar las lentas y graduales transformaciones que se realizaron en el pensamiento de los pueblos, como también la aprehensión de aquella ley de continuidad que se revela y subseye en el mundo histórico y social,
Con eso doy paso a mi compañero. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, compañeros. Eh, Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Continuando con el tema, principios comunes de la Escuela Histórica del Derecho. El derecho, por lo cual se rige por costumbres, es de vital importancia para la escuela histórica por ser de verdadera expresión del espíritu del pueblo o también llamado alma popular. El hombre es esencialmente un ser histórico y social, surgido en la naturaleza que evoluciona y se desarrolla formando primero grupos sociales y posteriormente pueblos y estados. El derecho, al igual que el Estado, es un producto de la evolución histórica. El derecho deja de ser una idea abstracta, fruto exclusivamente del derecho, eh, expresión en la conciencia jurídica de los pueblos, a lo que llaman también espíritu o alma popular, que nace, se desarrolla y se perfecciona juntamente con la evolución de cada pueblo. La conciencia jurídica de los pueblos se manifiesta primero en las costumbres, que son la expresión espontánea de su instinto jurídico. Posteriormente, en los pueblos más adelantados surge un poder especial, el poder legislativo, al que le corresponderá la labor correspondiente. Repulsa de las codificaciones porque paralizan durante mucho tiempo el curso y la evolución espontánea del derecho al ofrecer síntesis sistemáticas de leyes que adquieren gran estabilidad y fijeza. Toda codificación interrumpe la dinámica vital del derecho. En relación a la justicia, la escuela histórica se opuso al criterio universalista del derecho natural, racional, porque consideraba imposible la existencia de un concepto universal, absoluto o inmutable, de lo que es la justicia, que será relativo a la cultura y a la situación histórica de cada pueblo. Escuela Histórica del Derecho. La Escuela Histórica del Derecho es una corriente doctrinal que surgió en Alemania durante el siglo XIX. En ella se afirma que el origen del derecho debe ser o debe situarse en base a la evolución histórica de los pueblos, cuyo espíritu se manifiesta originalmente en las costumbres, en las tradiciones. La escuela histórica del derecho surge sobre la base del romanticismo y racionalista, frente a la escuela del derecho natural y dentro de la corriente del historicismo. Fue fundamental para la jurisprudencia de su época. Su importancia se extendió a todos los ámbitos del derecho, desde la metodología y la dogmática hasta el plano filosófico. Vayamos con los comentarios. Gracias al criterio filosófico se fue penetrando en el sentir y la consistencia universal, como también se llegó a la conclusión de que la conciencia jurídica de un pueblo no se puede cambiar por el simple hecho de transformar sus leyes. La escuela histórica contrarrestó los excesos racionalistas y trajo el derecho en realidad historia y social de los pueblos, porque era evidente que la escuela clásica del derecho natural cometió el error de olvidar y dejar al lado la génesis o el principio histórico del derecho. Como un producto cultural se halla necesariamente sometido al paso del tiempo. El método histórico tuvo la virtud de tomar en cuenta todos los aspectos del derecho, el histórico, el sistemático y el de su aplicación y practicidad. La crítica histórica deja a un lado los prejuicios filosóficos, sociales, religiosos, aportando una nueva y más realista concepción de las ciencias jurídicas, algo que la escuela clásica del derecho natural había cometido el error de olvidar. Hablemos de Giorgino de Baccio. Hizo las siguientes críticas a la escuela histórica.
en lo cual mencionó: no bastan simples observaciones de los hechos para dar la noción del derecho, porque todo conocimiento, selección y organización de los hechos y de los fenómenos jurídicos presupone que una intuición racional para comprender y separar lo que es jurídico de aquello que no lo es. También dijo que la escuela histórica se dedica especialmente a tomar en cuenta la fase originaria de la evolución jurídica, porque si es cierto, en el derecho nace con la costumbre, que es su forma primitiva, que será después gradualmente absorbida por la ley. Sin embargo, con sus méritos y defectos, de la escuela histórica es aceptada actualmente por muchos juristas, como también han influido en el nacimiento de ciencias jóvenes como la sociología general y también la sociología jurídica, en la cual es una materia, ¿no?, que nosotros actualmente hemos cursado en su debido momento. También mencionaremos de notas bibliográficas y complementarias. En realidad, son varias notas bibliográficas de diferentes autores, pero mencionaremos algunos, como por ejemplo de Máximo Pacheco, lo cual menciona que se podría afirmar que los inmediatos antecesores de la escuela histórica fueron los eruditos, intérpretes y estudiosos del derecho romano, filólogos y jurisperitos. También de Carle Gisep también menciona que el derecho para la escuela histórica ya no es una idea abstracta, dependiente de la razón, sino una expresión de la conciencia jurídica de un pueblo, que se desarrolla y perfecciona juntamente con su origen. Es decir, como pueblo mismo, la conciencia jurídica se manifiesta en la costumbre y usos que son una de nuestras espontáneas del instinto jurídico de un pueblo. Más adelante vendrá la interpretación de esas manifestaciones, gracias a la labor de los jurisconsultores, quienes le dan una forma definitiva, concreta y precisa. Como también Víctor Rojas menciona, en general la historia universal comienza con un ser, una simple tradición que se manifiesta en ciertos usos y leyendas mitológicas transmitidas oralmente, un recuerdo del pasado que entra en comparaciones con las exigencias del presente. Pero cuando las tradiciones se multiplican y la razón empieza a seleccionar, relacionar, abstraer, tal vez sacar conclusiones y establecer relaciones, surge la filosofía de la historia y la escuela histórica propiamente dicha, que se orientará hacia lo jurídico, lo social, lo artístico, lo oxiológico o cualquier otro aspecto del saber humano, dentro del campo de las ciencias sociales, y siempre desde el punto de vista de su desarrollo y evolución en el transcurso del tiempo. Con esta presentación terminamos, doctor, esta presentación, pero así también agradecerles por su atención dada. Gracias, doctor, gracias, compañeros.